Hola a todos y bienvenidos a Magno Investments. En el día de hoy vamos a analizar la empresa Fasad Gruppen. Bueno, como podéis ver, estoy aquí en el Substack, en el blog, voy a subir la tesis. Y bueno, antes de nada, como sabéis, el típico disclaimer habitual, toda la información y material ofrecidos es de carácter informativo y divulgativo y en ningún caso supone una recomendación de compra o de venta de ningún activo financiero. Personalmente tengo una pequeña posición en esta empresa, en mi portfolio, y vamos a ver de qué va. Aquí os he puesto un poquito el resumen. Yo creo que esta forma de ver las tesis es bastante dinámica y bastante útil, ya que bueno, iremos punto por punto viendo las tesis antes de subirlas y podemos ver pues, los puntos más importantes y quizá os pueda esclarecer alguna duda que tengáis a la hora de leer la tesis y entenderla. En primer lugar, bueno, Fasad Gruppen es una empresa sueca. ¿Y por qué los países nórdicos? Tengo pensado subir un artículo con más detalle al respecto, pero bueno, son economías muy prósperas, son países con mucha seguridad jurídica y hay pocos ojos mirando empresas en esa región. Además de todo ello, bueno, son gobiernos que invierten mucho dinero a la hora de mantener y construir infraestructuras públicas, con lo que esta empresa, como veremos, se beneficia al respecto. Como comento, Fasad Group es una small cap que opera como proveedora de servicios de fachadas y tiene un potencial enorme, ya que bueno, el sector se encuentra muy fragmentado, hay operadores muy pequeños en él y es una compounder o serial acquire, ya que bueno, su modelo de negocio roll-up se basa en adquirir empresas más pequeñas e integrarlas dentro de su holding, de la empresa matriz. Por lo que poco a poco va arañando cuota de mercado, posicionándose y creciendo muy, muy fuerte, como digo. El sector, además de estar muy fragmentado y tener una demanda estructural, tiene un viento de cola debido a las medidas de eficiencia energética que se han implementado, bueno, están a punto de implementarse a mediados de este 2024, pero lo que es el borrador, la normativa se estableció el año pasado por la Unión Europea a la hora de, como digo, de incluir medidas de eficiencia energética en todos los hogares. Y como veremos también en los países nórdicos, pues tienen que ponerse al día al respecto. Actualmente es una empresa activa ya que se ve cotizando solo a 11 veces PER, mientras que en los 3 años que lleva cotizando básicamente ha hecho un crecimiento compuesto analizado del 38%. Es bastante alto, ahora veremos con más detalle también. Como comentaba, bueno, la empresa es una empresa de construcción e ingeniería que opera como proveedora de servicios de fachada en Suecia. Ahora se está diversificando geográficamente y está expandiéndose en Dinamarca, Noruega y Finlandia también. También veremos que ofrece soluciones energéticamente inteligentes que a su mismo tiempo casa con las medidas de eficiencia energética que están a punto de adoptarse en la Unión Europea. Esta empresa, bueno, como digo, también salió en 2020, apenas tiene 3 años de track record, pero los negocios subyacentes, que son estos, tienen una larga tradición y ya existían desde 1963 y 1970 respectivamente, ¿de acuerdo? Salió a finales de 2023 a cotizar y actualmente está compuesta por 53 empresas y 2.069 empleados. Luego, por otro lado, el mercado potencial, el Total Addressable Market. Bueno, podemos ver como aquí, según el estudio de Business Market Insight, pronostica que lo que es el mercado de fachadas en Europa crezca a una tasa compuesta anual del 4,5% hasta 2028, ¿de acuerdo? Aquí también podemos ver como la propia empresa también pronostica de que, bueno, el mercado de fachadas factura aproximadamente 97.000 millones de colones al año y que pues crecerá a un ritmo lo que es el apartado de construcción del 2,5%, no, perdón, el de renovación 2,5% y el de construcción un 2,8%. ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Esto que os he marcado en negrita. Básicamente Fasad Gruppen se dedica, el 75% de los ingresos provienen de la renovación de las propiedades residenciales y comerciales. Es decir, el 75% de los ingresos vienen de lo que es la rehabilitación y mantenimiento de dichas fachadas y solo un 25% de lo que es la nueva construcción. Por lo que podemos ver aquí que es una empresa que sí, ciertamente se encuentra en un sector cíclico, pero que dentro de esta se encuentra en un nicho en el cual, pues, debido a la naturaleza de su actividad, pues
palia todos esos efectos de ciclicidad y tiene ingresos bastante constantes. Aquí podemos ver, como digo, pues efectivamente ese 25% tiene más exposición a lo que es el crecimiento del PIB y a los eventos macroeconómicos, ya que bueno, pues es más cíclico y tiene pues más exposición, como digo, a la economía. Por otra parte, el mercado de fachadas está impulsado por una necesidad subyacente de renovar las propiedades, ya que también tenemos que tener en cuenta de que estas regiones nórdicas, el clima, pues de lo que es nieve, viento, frío, hace que las fachadas y los edificios pues necesiten de más mantenimiento, y podemos decir de que es un mercado bastante estable, ¿no? Todo eso, además, bueno, aquí podemos ver, os he puesto aquí una pequeña fotografía de lo que es el mercado de fachadas y demás. Está sacada por la propia Fasadgruppen y podemos ver pues lo que ellos estiman. También hay que tener en cuenta que dentro de lo que es este sector, el sector de la construcción y el sector de la renovación de fachadas, hay que tener en cuenta que la mayoría de construcciones de inmuebles se construyeron entre 1965 y 1974, ya que Suecia por aquel entonces pues sufría un déficit de una escasez de vivienda e impulsó lo que se conoce, ¿no?, como el programa del $1.000.000, en el que incentivó pues la construcción de viviendas. Todas estas viviendas eran prácticamente iguales, en plan eran lotes y todas tenían las mismas características, y podemos ver cómo efectivamente pues predominaban también bastante lo que eran las viviendas, los bloques de pisos con acceso a balcón. Esto es muy importante porque, como veremos, lo que hace Fasadgruppen es una actividad integral, es decir, igual te instala placas solares en el tejado, te aísla el tejado, te aísla la fachada, repara la fachada, los imperfectos, y también tiene divisiones, tiene empresas dentro de lo que es el holding, la matriz, dedicadas pues a lo que es la construcción y mantenimiento de balcones, ventanas, etc. Como comentaba, muchos edificios, debido a que bueno, ya tienen un tiempo, pues necesitan de un mantenimiento pues para, primero, poder llegar a la vida útil, ¿no? Y luego a la hora de implementar esas mejoras técnicas de eficiencia energética que están a punto de implementarse en la Unión Europea. Por lo que podemos decir que realmente hay una necesidad latente en todos los inmuebles europeos y especialmente en los nórdicos a la hora de mejorar su calidad y como digo, de hacer reformas y mantenerlos. Aquí podemos ver como también comentaba de que se habían construido prácticamente igual por lotes de forma homogénea, y que predominaban en lo que son las fachadas enlucidas, ¿de acuerdo? Y las fachadas con ladrillos de arcilla, los clay brick, que al final, pues bueno, entiendo que se pueden deteriorar más que si fuera un edificio pues de hormigón puro y duro, ¿no? Con lo que si todas estas viviendas tienen una similitud en cuanto a disposición y tienen balcones y tienen el mismo material, ¿no?, se han hecho de la misma forma, pues bueno, al final es una forma mucho más fácil para la empresa de trabajar y especializarse, ¿no? ¿En qué se basa el modelo de negocio? Bueno, el modelo de negocio, como comentaba, se basa en un modelo roll-up, donde las empresas pequeñas pues se incorporan a lo que es la empresa matriz, el holding. Pero ¿por qué querrían empresas pequeñas, en muchos casos familiares, ¿no?, de 10 personas, 20 personas, unirse, digamos, a Fasadgruppen y que esta las adquiriera? Bueno, Fasadgruppen como empresa principal pues las gestiona, les proporciona conocimiento y apoyo, le sacan, digamos, todo el jugo y hacen que estas empresas sean más eficientes y eficaces. Al final, estos acuerdos, pues como aquí comentaba, es un win-to-win, ya que por un lado Fasadgruppen integra nuevas empresas en su propio holding, en lo que es la empresa matriz, mientras que los propietarios siguen operando y monetizando la empresa según su filosofía, valores y marca personal. Como digo, son empresas que ya tienen su clientela fija, son empresas que ya tienen su propia cultura y demás empresarial, y simplemente no les molestan, les dejan hacer, pero además, pues como digo, les sacan su jugo, ya que ahora veremos las ventajas competitivas, mejoran márgenes y demás, y al final, siendo una estructura descentralizada, ¿de acuerdo? Les permite pues tener acceso a nuevas herramientas, a personal cualificado, al final a un know-how y una expertise que de forma individual pues no podrían adquirir. ¿Qué ventajas competitivas permite este tipo de modelo de negocio? Bueno, el principal es la venta cruzada, es decir, imaginaos una empresa que está pues realizando labores de mantenimiento de fachada
Y ahora, al estar con Fasadgruppen, pues llega un cliente demandando este tipo de servicio, y ahora estar integrada en este holding con muchas empresas, pues también se dan cuenta de que pueden integrarle unos paneles solares en el tejado, o pueden hacer un trabajo de manutención en el tejado. De forma individual, esta empresa no podía optar a ese tipo de trabajo, pero ahora que están, digamos, en un grupo mucho más grande, ahora tienen soluciones integrales, que es lo que se busca. Luego, la segunda sería sinergia de ingresos, que es muy parecida a la anterior, pero esta se trata más de una mejora en la cadena de suministro. Es decir, si a ti te encargan un trabajo y tú no tienes esa pieza, ese repuesto, bueno, como ahora formas parte de una empresa mucho más grande, seguramente hay una filial que puede destinarte personal o puede derivarte ese material que te hace falta de una forma mucho más rápida, para así poder atender al cliente más rápido y más eficiente, ¿no? De una mejor forma, por así decirlo. Luego también encontramos el tema de la economía de escala, ya que ahora, de forma individual, a ti te costaba más adquirir ese material, ¿no? El coste de la materia prima, pero al estar en una empresa mucho más grande, pues ahora, por temas de volúmenes, se pueden negociar rappels por compra, descuentos por pronto pago, por volumen y demás, lo que hace pues al final que sea más barato, ¿no? Esa sinergia de costos. Luego también podemos ver, pues todo, digamos, el track record. Aquí os he puesto un poquito la historia. Y básicamente lo que hace Fasadgruppen es comprar estas empresas a múltiplos bastante bajos. Por lo que he podido leer, las adquiere a 4 veces EBITDA, incluso a 3, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de que está comprando empresas que les puede sacar mucho juego, si tiene ojo, a precios bastante bajos. En cuanto a la directiva, aquí podemos ver, bueno, este es el nuevo CEO, el antiguo se ha ido prácticamente a principios de año. Lo bueno de Martin, el actual CEO, es que, bueno, ya fue vicepresidente y jefe de adquisiciones en Fasadgruppen. Entonces podemos estar relativamente tranquilos de que es una persona que ha estado dentro del negocio, ha sido el encargado justamente de adquirir esos negocios previos que han propulsado esta empresa estos últimos años, por lo que conoce bastante bien el negocio desde dentro, y podemos ver también de que tiene bastantes participaciones, ¿de acuerdo? Tanto en acciones como en warrants, por lo que podemos decir que está bastante alineado. Pero bueno, habrá que monitorizar cómo se desempeña, ¿no? en estos entornos y en los próximos años. Luego también un dato bastante curioso que me ha llamado la atención, no lo conocía, es que Per Wikin, muchos lo conoceréis porque bueno, él también ha trabajado y fundó, de hecho, Instalco, una empresa también de instalación eléctrica. Además, muchos la conoceréis porque también es una empresa bastante conocida en el sector. Es sueca también y es también una compounder. Entonces, que esta persona antes era directivo de lo que es el chairman of the board, y ahora solo miembro, ¿de acuerdo? Pero se puede apreciar la marca de Per en cuanto a la hora de exponer los datos, en cuanto a la hora del tema de las adquisiciones y demás, ya que podéis ver que los informes son prácticamente un calco de Instalco a la hora de disponer la información y demás, incluso la web, diría yo, y todo. Se nota que bueno, es una persona con muchísima experiencia. También tiene bastantes acciones de la empresa y demás. Y bueno, da una tranquilidad también extra el tener a este tipo de perfil que con tanta experiencia, como digo, a la hora de invertir en Fasadgruppen, ¿no? Sobre todo viendo la performance de Instalco, que ha sido muy buena. Bueno, en cuanto a los fundamentales, no hay mucho misterio. Como he dicho, un 25% de los ingresos provienen de nueva producción, ¿de acuerdo? De nuevos proyectos. Y lo interesante es que el 75% vienen con proyectos de renovación y mantenimiento. De nuevo, son ingresos muy recurrentes con poca ciclicidad, a pesar de ser una empresa de construcción. Aquí os he puesto una captura de TKR, ya la conoceréis, si no, pues os invito a conocerla. Es una plataforma muy buena a la hora de investigar datos y demás sobre empresas. Y podemos ver efectivamente como ese 38% de crecimiento compuesto. Los EPS sí que se han resentido bastante, los EPS, sobre todo este último año, que ha sido muy complicado. La base comparable era difícil de superar, y muchísimo más con este entorno macroeconómico tan incierto. Y podemos ver que también distribuyen un dividendo del 30%, que es del 30% de los beneficios. Esto sí que no lo entiendo mucho, ya que bueno, ese 30% de los beneficios que los reportan de forma pues de dividendo no está mal, pero yo le destinaría esa asignación de capital a repagar deuda, que como vemos aquí está en torno de unas 2,5 veces EV/EBITDA, o lo emplearía a la hora de adquirir más negocios, ¿no?
Como comentaba, la deuda, los objetivos de la empresa son mantener la deuda en 2,5 veces y crecer tanto de forma orgánica e inorgánica un mínimo de un 15%, ¿de acuerdo? Está el tema de los dividendos, que quieren repartir al menos el 30% del beneficio. Y podemos ver, bueno, pues a qué múltiplo está cotizando actualmente. Actualmente está cotizando pues a 9 veces EBITDA, básicamente, lo que nos da un precio de 68 coronas por acción. Luego también veremos con más detalle. Aquí podemos ver de que también lo hemos comentado, el tema de la necesidad constante de estos inmuebles a la hora de estar rehabilitados, ¿no? Podemos ver aquí cómo, pues bueno, según ellos, pues los balcones se revisan cada 30 años y se reemplazan, se construyen nuevos cada 50. Lo mismo con los tejados, ventanas, etcétera. Ellos afirman que necesitan ser inspeccionadas y renovadas, por lo que, pues como digo, son ingresos bastante estables y recurrentes. Además de todo esto, la parte cíclica, el componente cíclico que tiene esta empresa, ese 25% de los ingresos, hay que tener en cuenta que ellos normalmente se meten en deals, en tratos de 1 a 100 millones de coronas suecas. Normalmente suelen ser acuerdos de proyectos entre 3 a 4 millones de coronas suecas, lo que al cambio viene a ser medio millón de euros, 300.000, dependiendo del tamaño, ¿no? 1 millón de euros. Entonces son proyectos pequeños y esto les permite primero reducir el riesgo, obviamente, por si alguno de ellos falla, y pues calcular de forma más eficiente y estimar los costos de mano de obra, materia prima y demás. Aquí podemos ver, como he comentado, el tema de que se están diversificando geográficamente y cómo están haciendo bastantes esfuerzos. Actualmente representa alrededor del 40% los ingresos fuera de lo que es Suecia. De hecho, aquí podemos ver las últimas adquisiciones y podemos ver como 2 de ellas han sido pues una en Dinamarca y una en Noruega, dando buena fe de que realmente quieren diversificar tanto por nicho dentro de lo que es la renovación de fachadas como por región geográfica, lo que también nos da una tranquilidad de cara al futuro con esta estrategia. Y bueno, ¿por qué comento el tema del catalizador? Es muy importante en la tesis, ya que, bueno, como iba diciendo, esta empresa está adscrita, digamos, a lo que es la megatendencia. Como ya sabéis, en Europa está en auge el tema del ecologismo, el tema de la sostenibilidad, y esto no es diferente en el tema de lo que es el real estate y las viviendas. Sería, digamos, adaptado a este sector y a esta industria. En primer lugar, bueno, el 87% de la población sueca vive en regiones urbanas, prácticamente, y como os he comentado, el 85% de los edificios ya tiene más de 20 años y ya existe una demanda latente estructural de renovación, es decir, de los servicios de este tipo de empresas, de Fasagruppen. Esta dinámica se puede observar claramente similar en Dinamarca y Noruega, donde, bueno, aquí os pongo para que lo leáis, también hace falta vivienda y también hace falta ese reacondicionamiento, ¿de acuerdo? Aquí incluso la empresa se ha puesto una captura donde habla, pues, una diapositiva sobre incluso porcentajes y demás. Y a grandes rasgos, básicamente, la Unión Europea, pues, advierte, ¿no?, que la rehabilitación energética es necesaria. Y sobre todo es más eficaz cuando se le puede dar al inmueble un enfoque integral, que es justo lo que hace Fasagruppen, ya que, como hemos visto, tiene empresas de todo tipo y condición. Reemplazo de ventanas, retechado, acristalamiento de balcones, etcétera, etcétera. Este enfoque de renovación profunda, según ellos, puede llegar a ahorrar hasta un 60% de energía. Según la Comisión Europea, los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo de energía en la Unión Europea y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía. Al menos el 75% del parque inmobiliario de la Unión Europea es energéticamente ineficiente y la tasa de renovación anual debe ser al menos, disculpad aquí, el doble. Debe al menos duplicarse. Sí, debe al menos duplicarse, estaba bien escrito. Por lo que ya podemos ver de que esto puede ser un catalizador, un driver, para que la acción suba de valor, ¿no? Ya que la empresa tendrá muchísimo más pedidos en el back order y puede beneficiarse en las próximas décadas de esta tendencia. De nuevo, tenemos que tener en cuenta que es un clima muy duro y los edificios pues necesitan de este tipo de renovaciones, y si Fasagruppen pues tiene ese toque integral de que puede realizar todo este tipo de tareas, pues obviamente no van a irse a un operador más pequeño, el cual pues una empresa le haga
una reparación de la fachada o te van a instalar las ventanas y demás, pudiendo esta empresa ofrecer todo el servicio integral a un precio mucho más barato. FasaGruppen está bien posicionada a esta tendencia y pues bueno, puede beneficiarse de estas nuevas regulaciones, obviamente, porque pues crea digamos, soluciones directas a este tipo de problemáticas. Aparte, en Suecia, alrededor del 30% del uso de energía se destina a calentar las casas, por lo que este tipo de medidas, específicamente aquí os he puesto una de ellas, que es, digamos, la que ellos más hacen marketing, la más puntera, la que más le está funcionando. De hecho, creo que en el último trimestre creció un 130%, que es el SmartFront, ¿de acuerdo? El SmartFront es, bueno, es un tipo de aislamiento en la fachada en el cual pues proporciona un ahorro de energía bastante importante, llegando al 75% en muchas ocasiones. Se trata de una solución innovadora que combina aislamiento adicional de las fachadas y ventanas de las casas con la instalación de ventilación, por lo que es poco invasivo y, como digo, puede llegar a ahorrar muchísima energía en el tema de los inmuebles. En cuanto a los riesgos, podemos decir que, como ya sabéis, hay un riesgo estructural de mercado y un riesgo específico de la compañía. El riesgo estructural de mercado, pues ya sabéis, es el tema de la inflación, de los tipos de interés, de que vivamos una recesión muy profunda y muy acentuada, y el riesgo específico de la compañía sería básicamente que hicieran malas adquisiciones, empresas poco rentables, una adquisición quizá un poco más grande de lo normal que le cuesta digerir, y sobre todo también que la competencia, como aquí he puesto, aparte de estos operadores grandes, no tendría mucho problema, ya que existen, según ellos, unas 10.000 empresas activas en el sector que pueden ser adquiridas de una forma, digamos, fácil para FasaGruppen. De esta forma puede consolidar el mercado y, por así decirlo, ponerse como líder y ser realmente una serial acquirer y componer valor durante muchísimos años, muchísimo tiempo. Bueno, como comentaba, antes de ir a la plantilla, venimos aquí un momento a TKR y podemos ver que efectivamente, desde que salió a cotizar a bolsa en 2020, pues el retorno ha sido negativo, un 3,5%. Aquí hubo bastante euforia, la gente se vino arriba y demás. Bueno, ya podéis ver en 2021 y subió bastante y ahora ha corregido. Pero si vemos, por ejemplo, el anual, podemos ver que tiene un retorno positivo de un 3,5% en lo que llevamos de año, ¿de acuerdo? Personalmente, bueno, llegué a comprar aquí en 60, 60 y poco. En estas caídas no aproveché, es la verdad, es muy complicado, como sabéis, pues saber hasta dónde está el suelo, ¿no? Dónde toca, y llegué a ponderar aquí por 60 y demás. Ahora ha subido un poquito, debido en parte también a los resultados trimestrales, que os animo a verlos. Han sido relativamente buenos en base a lo que es el escenario que estamos viviendo, ¿no? Macroeconómico. Y como decía, ahora veremos en la plantilla, pues los múltiplos, aquí os lo dejo para que veáis un momento, para los que podáis ver, pues de forma histórica, sí que es verdad que bueno, aquí se están un poco hinchados, ya que pues aquí cotizó a múltiplos bastante altos y pone que la media es 18 y 13, pero una empresa de este sector de construcción, cíclica y demás, sin tener en cuenta el componente de que el 75% son recurrentes, pues sí, básicamente está cotizando en base a sus comparables. Per 12, per 15 sería, digamos, la horquilla en la que un tipo de empresa de este calibre pues se encontraría cotizando. Y bueno, en cuanto a lo que es la plantilla de la valoración, tampoco quiero entrar mucho en detalle, ya que bueno, cada persona pues valora las acciones de una forma, tiene sus plantillas y demás. Personalmente esta plantilla la he adquirido de varios cursos de formación, tanto de la universidad como de formación privada, y la he ido pues tuneando, digamos, y confeccionando a mi gusto. Aquí podemos ver como el escenario estándar, como decía, 15%, margen EBIT de 9, un TAR rate del 22 y pues la dilución de las acciones, ¿no? Cada vez va emitiendo más acciones. Bueno, en mi plantilla todo lo que son los datos en gris son los que yo relleno, y todo lo demás son fórmulas que se ponen de forma automática. Aquí podemos ver pues todo lo que es la visión hasta 2029, ¿de acuerdo? Vamos a ir en detalle ahora a la elaboración y veremos pues este escenario y proyectaremos un par más. Y bueno, pasando a la plantilla de valoración, aquí podemos ver en primer lugar la valoración por múltiplos. Podemos ver, bueno, actualmente está cotizando a 68 coronas suecas. Y personalmente he puesto una deuda entre 2 y 3 veces. Como ellos pronostican, no quieren sobrepasar esas 2,5 veces de deuda EBITDA. Podemos ver el retorno potencial a 3 a 5 años. Recordad de que está sumado el dividendo, ¿de acuerdo? A este retorno. Y aquí podemos ver el target price
en base a los distintos múltiplos de valoración. Ya sabéis que está el PER, Free Cash Flow, EBITDA y EBIT. Podemos ver como la valoración actual, a fecha de hoy, 2024, pues estaría en torno a los 90 y 108 coronas suecas, dependiendo del método, del múltiplo, perdón, de valoración. Este múltiplo está asignado de forma histórica y está pues asignado en base a lo que yo creo que debería cotizar una empresa de esta calidad en este sector. Como sabéis, es un sector cíclico, por lo que los múltiplos suelen ser bastante bajos, pero esta empresa es una empresa de calidad, con ingresos bastante recurrentes. Entonces, incluso el mercado podía cerciorarse de ello, podía darse cuenta y valorarla a múltiplos más altos. Pero personalmente prefiero ser conservador. Incluso podemos hacer varios escenarios donde la empresa actualmente está cotizando a 11, pero mínimamente esta empresa, fuera de eso, de entornos macroeconómicos complicados, pues está cotizando a 13 veces. Esto sería, por ejemplo, 9, y esto sería pues 10. Como digo, puedo realizar aquí diferentes escenarios y el retorno pues iría cambiando, ¿no? También podemos jugar con lo que es el crecimiento. Podemos decir que, hombre, como mínimo un 15% pues en un entorno normal, y en un entorno donde aumenta la demanda, como hemos ido viendo a lo largo de la tesis, pues puede llegar a crecer perfectamente un 25%, como ha ido haciendo hasta ahora, y que mejore el margen a un 10% debido pues a esas sinergias, ¿no? que la empresa exprime. Pues bueno, aquí la valoración, pues en un escenario más optimista, obviamente sería un retorno potencial mucho mayor, llegando incluso a 3 años al 33%. Y bueno, ya para acabar aquí el descuento de flujos de caja. Como ya sabéis, aquí podéis ver, está hecho a 10 años. Proyectamos los flujos de caja a 10 años, lo que va a ganar la empresa, y descontamos mediante el WACC cada uno de los flujos a valor presente, es decir, lo que va a ganar la empresa, cuánto vale a día de hoy. Aquí podemos ver cuánto nos ha arrojado. Bueno, nos ha arrojado un precio de 112 coronas suecas por acción, que es bastante similar a lo que nos han dado los distintos múltiplos, y este sería el valor intrínseco, ¿vale? del negocio, es decir, lo que vale ese negocio a día de hoy, en base a lo que pronosticamos y proyectamos que va a ganar. He utilizado un WACC bastante moderado, bastante alto, la verdad, ya que, bueno, para ser conservador, he añadido pues un riesgo específico a la compañía debido pues a la naturaleza del negocio y al market cap que tiene, que es muy pequeño, ¿vale? Es una empresa muy, muy pequeña, es una small cap. Y bueno, aquí podéis ver también un crecimiento perpetuo del 2, también podéis ver los EPS, los earnings per share, son un tanto más bajos a lo que ha reportado la empresa por unos ajustes que he hecho de más, y un crecimiento inicial bastante también average, ¿vale? Bastante mediocre, un 7%. Como digo, es un escenario bastante conservador, y aún así nos arroja un precio por acción de 112 coronas suecas, es decir, pues aproximadamente un 40% de margen de seguridad. Para más Henry, también me gusta hacer, pues como sabéis, un sanity check y pues proyectar estos flujos de caja a 5 años en lugar de a 10, y otorgarle un múltiplo al EBITDA también de dentro de 5 años, en este caso de 2029, y realizar este escenario de sensibilidad con diferentes WACCs y diferentes múltiplos EBITDA para de nuevo ver cuánto vale el negocio a día de hoy. Bueno, como podemos ver aquí, pues sin entrar mucho en detalle, pues los flujos descontados también a valor presente con el WACC. Aquí se suman los flujos, como digo, se le otorga un múltiplo al EBITDA, se suman aquí tanto los flujos como el EBITDA, y luego pues lo que nos arroja lo dividimos por las acciones en circulación, las acciones que pronosticamos a su vez que habrá en 2029, ¿de acuerdo? Todo esto son proyecciones tanto del EBITDA como los flujos de caja, como las acciones que va a haber para 2029, ¿de acuerdo? Dentro de 5 años. Pues nos da un net equity que es este, y lo dividimos entre las acciones que pronosticamos, que si no recuerdo mal eran 70 millones. Pues bueno, esto nos da un precio por acción, un precio objetivo en torno a las 100 coronas suecas, ¿de acuerdo? 99, ajustando por decimales, 100. Esto, pues bueno, proyectándolo de nuevo con diferentes WACCs y diferentes múltiplos EBITDA, podemos ver cómo podemos ir jugando y ver los distintos escenarios que pueden aparecer. En este escenario, en el actual, ¿no? en el que se valora este negocio a un múltiplo de 9 veces EBITDA, es decir, 9 veces de lo que genera en cuanto al EBITDA, y con un WACC de 8,5%, pues de nuevo nos daría un precio pues de 100, bastante similar, una vez más, a tanto al de múltiplos como al descuento de flujos de caja. Obviamente, aquí podemos ver que a un múltiplo más alto y una tasa de descuento más baja, pues el precio de acción sería muchísimo más alto, lógicamente.
Por lo que podemos decir que, en base a los 3 métodos de valoración, este negocio, esta acción, se encontraría infravalorada. De nuevo, son opiniones mías, es subjetivo y todo el mundo debería hacer su propio análisis, pero yo creo que es evidente que este tipo de negocio se encuentra actualmente infravalorado. De hecho, aquí os había puesto distintas páginas, una de ellas es pues Investing, y efectivamente aquí los 2 analistas que lo cubren, este negocio, pues también pues ponen que tiene un target price, un average target price de 105 coronas suecas, ¿de acuerdo? En Market Screener, si no recuerdo mal, también era similar o incluso igual, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir de que bueno, tanto los analistas que lo cubren, que en este caso son pocos, como ya sabéis, son negocios pues poco conocidos y demás, tanto con mis análisis, pues arrojan pues que la acción está infravalorada. Y aquí la gracia de pues, analizar este tipo de negocios, small caps tan poco conocidos, en mercados tan poco seguidos, en los que realmente puedes tener un retorno bastante alto si analizamos bien la acción, entramos en buen momento, compramos a buen precio y sabemos, pues, como digo, rotarla en cartera y sacarle todo el jugo. Así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y nos vemos. Que la inversión nos acompañe.